Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa. Hoy, miércoles 1 de octubre, 10º mes del año. En controles, don Aurelio Ortega. Análisis y comentario, Hansa Haji. Buenas tardes, Hansa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Toribio. Aquí todavía con el proceso gripal que vamos como 10 días con este todavía. Mira, La mira tos y la que gripe. está dando muy fuerte, está dando muy fuerte. Bueno, estamos en el típico de la temporada lluviosa de este país y bueno, decirle a las personas que estemos pendientes a nuestra situación de cuidados en ese entorno. Mira, hoy voy a tener un tema muy interesante y creo que es atinado a hablarlo porque en estos momentos estamos viendo en la asamblea que eh, se está legislando, se está debatiendo el tema del presupuesto general del Estado para la vigencia del año 2026, donde se han hecho algunos recortes muy significativos y en eso en el ámbito de salud. Sin embargo, hoy tenemos a Emma Pinzón, vocera de asociaciones de pacientes de enfermedades crónicas y raras de Panamá, con quien nos queríamos que nos diera un pantallazo. ¿Cómo ven este tema, las afectaciones que esto puede traer para los pacientes, miles de pacientes que tienen condiciones de salud raras y crónicas? Y que nos hable de un poco de una propuesta que quedó pendiente, creo que ya es una ley, si no me equivoco, que tiene que ver con un fondo precisamente para poder garantizar medicamentos a este tipo de patologías que ya había mencionado. Muy buenas tardes, mi estimada Emma Pinzón, Panamá le escucha, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Ustedes nos ayudan para que todas las personas den seguimiento cómo va esto, porque la perjudicada aquí nada más no soy yo o tú, es todo el pueblo panameño. Definitivamente, como lo dice, esta reducción presupuestaria va a afectar en primera instancia de forma más contundente a las personas que no tienen seguro social, porque a raíz del desempleo que vivimos, de la informalidad, hay un porcentaje grande, el 33.8% de la población no tiene acceso a la caja de seguro social. Por tanto, ¿a dónde acude? A las instalaciones del Ministerio de Salud, a las farmacias del Ministerio de Salud, a la que le han hecho un recorte de 100 millones de dólares al presupuesto propuesto. ¿Qué te quiero decir con eso? El presupuesto que le han aprobado hasta el momento para medicamentos al Ministerio de Salud es de 74 millones de dólares aproximadamente y había estado solicitando 170 millones de dólares. Y bueno, las personas dirán, ¿y ese dinero cómo lo usan? Bueno, todas las farmacias de los centros de salud ofrecieron a raíz de un plan que inició este año medicamentos a bajo precio para la hipertensión, como bien lo dice, los problemas más frecuentes en Panamá, la diabetes, que si no se controla, ambas enfermedades te llevan a una diálisis y si tú estás en diálisis, el costo por persona es elevadísimo, mucho más de lo que cuesta suministrar los medicamentos de control. Y el otro sector que se va a ver muy afectado son los patronatos, el Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño, el oncológico, todos estos patronatos están en el paraguas del Ministerio de Salud. Solo al oncológico tengo entendido que le han reducido de 7 a 8 millones de dólares. Al Santo Tomás el recorte es mucho mayor, son 40 millones de dólares que le han reducido al Santo Tomás. Y entonces, ¿qué va a pasar con toda esta población que no está controlando sus enfermedades porque no va a recibir los medicamentos que necesita? Esa es la pregunta más importante que quiero que alguien me conteste. No, Triste. mira, sí, yo creo que, mi estimada Emma, la situación es alarmante, urgente. Se lo digo yo como paciente, como diabético. Uno trata de ver, y usted ha dado un punto muy importante, los que están dentro del paraguas de la seguridad social tienen por lo menos una alternativa de poder, de contar con los servicios que pueda ofrecer en su momento la entidad.
pero aquellos que tampoco son la gran maravilla, pero bueno, pero, pero tener este recorte al MINSA, que es el regente de la política de la salud pública del país, y habiendo una ley, que es lo que más me llama la atención, que te habla precisamente, creo que es la ley 28 del 2014, que involucra precisamente un fondo para poder hacer compras inmediatas, para que me hable un poco de ese fondo y que no se contemple. Entonces, ¿cómo bueno, se toma esto? es que lo que le han dicho a Abasto, como todo entra en la misma canasta, el año pasado, o sea, el 2024 para el 2025, nosotros como pacientes organizados estuvimos luchando por 10 millones de dólares que fueran asignados para enfermedades raras. 10 millones de dólares que te cuento que no cubre todas las necesidades, pero empezar con algo. Y fueron dados los 10 millones, pero dentro de la misma bolsa general que se le aprueba a Bastos del Ministerio de Salud. Sí se hicieron algunas compras a través de ese programa, pero fueron muy, muy puntuales. Ahora bien, ¿por qué tan puntuales? Porque muchos médicos que son los que ven estos casos no conocían el procedimiento de acceder a esos 10 millones. ¿Ok? Entonces, los médicos que conocían el proceso hicieron las solicitudes, se les hizo sus compras muy puntuales para algunos pacientes, pero muchos se quedaron sin el beneficio de poder recibir medicamentos. Viene ahora este año donde se ha hecho este recorte y yo francamente, señor periodista, no tengo la menor idea cómo va a poder hacer abasto para cubrir las enfermedades comunes con medicamentos esenciales, como te hablé hace un rato, y además cubrir los medicamentos para personas con enfermedades raras. Y ahora quiero que sepa que nosotros como organización de pacientes hemos visitado a algunos médicos para darles a conocer el mecanismo, cómo acceder a ese fondo. Por tanto, seguro le van a llegar más solicitudes. Entonces, esto es increíble cómo se puede decidir, mira, ve a ver estos pacientes que van a hacer, si van a hacer campañas en los medios para recoger fondos. O sea, ustedes quedan a la libre de ver cómo se salvan. Aquí lo escribí hace poco en uno de mis mensajes que mando en las redes sociales, qué es lo que yo puedo hacer. Ok, nos mandan a dos cosas. O nos mandan el ataúd o nos mandan las medicinas. Aquí no hay de otra. ¿Por qué? Porque no hay otra solución. El paciente no tiene cómo comprar esas medicinas, no puede. Y aquellos que pueden son los que tienen seguros privados que se atienden en la privada. Y nosotros no podemos pagar esos costos. Así que yo sinceramente te digo, hay que tener corazón duro para aprobar esto de esta manera. Hay muchos otros renglones de otros ministerios o de otros gastos que se podían haber recortado, porque bueno, yo entiendo, dicen, no, no podemos aumentar la deuda que tiene Panamá. Ok, pero entonces tienes que ver qué otros gastos tú reduces para darle a las cosas importantes. Y la salud es importante. Un pueblo enfermo no va a sacar adelante al país. Hansa, interesante y fuerte esta situación, sobre todo a este tipo de pacientes, enfermedades raras y degenerativas que las estadísticas nos indican que van en crecimiento. Parte de ello, grandes los presupuestos que están utilizando las entidades de salud es para darle atención de primer orden a estas condiciones patológicas que, como bien venimos diciendo, están creciendo y muchos jóvenes están entrando en este tipo de cuadros. Comentario, Hansa, sobre esta situación. Y yo la verdad es que no sé si llorar o indignarme, porque realmente es un tema bien difícil. O sea, aquí hay presupuestos inflados en muchas áreas, en muchos lugares. Y como bien dice la señora, o sea, hay tantos lugares donde se puede recortar presupuesto que realmente no están haciendo nada y no tienen sentido. Por ejemplo, aquí están hablando de una villa diplomática de un coste de 12 millones de dólares. No sé cuánto es el presupuesto, honestamente, no sé, no lo he escuchado. Pero vale la pena en este momento donde estás hablando, por un lado, estás pidiendo un sacrificio a la gente respecto al recorte presupuestario, le estás pidiendo un sacrificio en temas básicos y por otro lado estás construyendo una villa.
son cosas que son como totalmente contradictorias. El discurso no va acompañado con la acción. Y ahí es donde tú dices dónde queda la credibilidad de los políticos o dónde están las prioridades de los políticos. Y esto es sin apuntar un dedo, o sea, es generalizando, o sea, es así, llámese el Ejecutivo, llámese el Legislativo y llámese la Corte Suprema de Justicia. Y bien la señora tiene razón, aquí solamente los que tienen salud, educación y justicia son aquellos que pueden pagarla. Eso no es una mentira, Turillo. Bueno, La pandemia lo demostró. sí. Hijo, Anda y trata mira, un caso de la Corte Suprema de Justicia y fíjate cuánto tiempo demora y si tú puedes tirar un caso. La gente no acusa y no hace las cosas en la Corte porque no tienen la plata para hacerlo. Dos, fíjate en el tema de la educación. Mira la diferencia entre la educación de calidad y la de no calidad. El que puede pagarse una escuela como el Brader, que son solamente 15.000, perdón, el ASP, que son $15.000 en donación y casi $1.200 al año, son los que tienen educación de calidad. Están viendo, compitiendo en robótica, en matemática, no sé qué. ¿Y el resto qué? Y así No, lo podemos ir en todo y cada uno de los ejemplos, Torillo. no, Entonces, definitivamente. política pública nuestra en ciertas áreas básicas se ha mercantilizado. Y entendiendo que el Estado no puede, y yo estoy de acuerdo, no debe subsidiar todas las cosas, pero entonces que el discurso sea congruente con tu algo. Estás hablando de reducción del gasto presupuestario. Fíjate que estás haciendo otras cosas por otro lado que no tienen sentido. Mira, Hansa, yo creo que compartimos Y los esto no mismos es, oye, sentimientos, Emma, y esto no es también. con el ánimo de no, es que criticar a sabes nadie, porque esto no es que ahorita, hay algo que esto yo viene de quería, todo. Sí, hay algo sí, que hay algo que yo quería decir con relación a esta villa y me vas a dar la oportunidad de decirlo. no, con Porque todo gusto. yo soy institutora, vengo del Instituto Nacional y decía, bueno, yo no me puedo poner otro sombrero que no sea el de defender a los pacientes, pero cuando escuché que esa era la casa del Comando Sur, del que dirigía el Comando Sur, oye, lo que hay es que agarrar una planadora y eliminar ese vestigio que quedó donde esta gente se hospedaba. Francamente, así como institutora y como inspiración institutora, te lo digo, que fuimos los que estuvimos en la calle por esto de la recuperación del área revertida, que fuera para Panamá y que el canal fuera nuestro. Entonces, venir a reconstruir algo que a mí me trae son malos recuerdos, fíjate. Mira, Emma, yo me quedo con un sinsabor y me salen dos preguntas. Una, si hay alguna entidad privada, organización, asociación filántropa que ayude o lo ayuden ustedes a financiar medicamentos para los pacientes con enfermedades raras o crónicas en Panamá en estos momentos. ¿Cuentan con No, algún tipo de este tipo que no, pero financia adquisición de tratamientos? bueno, mira, quiero decirte que así que exista una como tal, no hay, pero sí hay una empresa de los Estados Unidos, casualmente, ellos tienen sede en California, que donan medicamentos. Mira, Ok. quiero que sepa que tengo toda, pero lo donan a instituciones, no me lo van a donar porque las Es que esa organizaciones es la pregunta, esa es la pregunta. A ver, si yo tengo una asociación, por ejemplo, como la de usted, pongámoslo de diabético, y yo necesito un fármaco que me ayude a nivelar mi glucosa diariamente, pero esa persona no lo tiene el sistema de salud, o no lo ha comprado, ustedes cuentan con alguna asociación o con algún donante que puede decir, mira, nosotros podemos sufrir este tratamiento para 1.000 pacientes. O sea, ¿cuentan con eso? sí, sí tenemos una empresa que lo hace y vinieron a Panamá hace como 2 meses. Lo más difícil que pasa aquí en Panamá es donarle algo al Estado. Es horrible. Mira, yo mandé y tengo las cartas que me respaldan de lo que te voy a decir. Mandé carta a principio de año para decirle al ministro de Salud de esta empresa y que estaban dispuestos a donar medicamentos para la institución. Se lo dije a la caja. Con la caja es casi que imposible donar nada, ¿eh? Ni siquiera papel higiénico. Pero bueno, vámonos con el Ministerio de Salud tomando en cuenta que vea una población con menos recursos económicos. No hubo forma que se concretara. Vinieron a Panamá, fueron a entrevistarse con el director del Santo Tomás, pero el ambiente que se recibió allí no fue el apropiado para que esa empresa se sintiera en confianza de hacer la donación. Finalmente, todas nuestras gestiones se fueron al traste. Hay una organización, y hablando de tu enfermedad que es la diabetes, que se llama Diabetes Latam. Ellos sí reciben una donación de parte de este donador de insulinas,
pero en el programa ellos solamente pueden cubrir a niños y adolescentes, porque atienden es solamente esa población que tienen diabetes tipo 1. Entonces no hay esa facilidad, cuando ya llegas al 20 años, 25 años, ya ellos salen del programa. Y ahí es el problema que vive todo paciente, porque no solamente los diabéticos, los pacientes infantes y adolescentes, cuando llegan a la adultez, que tienen que ya ir al sistema público de salud o que pasan del EPOC, que es donde atiende el Seguro Social a los niños, y pasan a la adultez, es un desastre. Se desequilibra todo, ya la continuidad de tratamiento cambia, ya la vigilancia en general cambia y los pacientes tienden a desmejorar. Es la realidad. Sí, totalmente. Yo creo que la intención del espacio, mi estimada Emma, es hacer un poco de docencia y sensibilizar sobre la realidad que viven cientos y miles de pacientes de enfermedades raras. Y pongo la diabetes porque es la más común, la que más se conoce y la que más afectaciones a corto, medio y largo plazo genera precisamente si no tiene un control adecuado y sobre todo un tratamiento con sus medicamentos. Este fondo, y que me ha causado un poco de ruido, hasta el momento de su creación de la norma en el 2014 a la fecha, prácticamente 10 años, no se ha utilizado entonces, le pregunto. No tenemos, mira, comenzamos a tener datos de algunos pacientes que han podido beneficiarse con esto de la ley a partir del último año de gobierno pasado y este año que pasó del gobierno del presidente Molino. O sea, en los últimos 2 años prácticamente sí ha habido algo de apoyo, pero como te dije, a un número muy reducido porque el presupuesto es muy limitado. Entonces hay una cantidad grandísima de pacientes que no han tenido acceso a esos medicamentos. Ahora, si la población que está oyéndome tiene esta situación, es muy importante que sepan la ruta para poder conseguir estos medicamentos. Sí, eso es lo que le quería preguntar. Sí, Cómo sería ese proceso? sí. Primeramente se tiene que estar atendiendo con un médico en el Hospital Santo Tomás, si es adulto, y en el Hospital del Niño, si es un niño. Su médico tratante es quien lo puede solicitar. Las organizaciones de pacientes no podemos solicitarlo. Ahora bien, lo que sí podemos hacer nosotros es hacer ruido una vez que está la solicitud hecha, pedir cita con abasto para presionar que se ejecute, etcétera. O sea, nosotros sí funcionamos como una entidad de apoyo, de enlace, así que sí es importante que sepan de nosotros, pero quien puede pedirlo es su médico tratante. El médico tratante tiene que elevar la nota a la Dirección General de Abastos de Medicamentos de la Caja, que es el licenciado Eric Conte, y con copia al representante de enfermedades raras del Ministerio de Salud, que es el doctor Johnny Cuevas. O sea, el médico pide el producto al abasto y le copia al director del programa de raras. Y entonces, una vez que eso se hace, sí, ojalá le digan al paciente que nos localice o el mismo médico que nos lo localice para que nos dé copia de que esa solicitud ingresó para nosotros comenzar a presionar. No prometemos nada porque a veces con todo y Claro, que presionamos no logramos los objetivos, pero podemos hacer siempre presión o salir en los medios, etcétera, etcétera, que son las herramientas que nos quedan, señor claro. periodista. No nos Toribio, queda, Toribio. si no fuera por ustedes, si no fuera de verdad por los periodistas, los problemas que nosotros vivimos diariamente no se supieran. Así que muy agradecida que nos deje estos espacios, de verdad, No, Toribio. no, y cuente con el apoyo, mi estimada Emma, porque es una labor donde se está salvando vidas. O sea, aquí por eso hago el énfasis que esto no tiene ninguna connotación, una conectividad política. Esto es un tema solidario, Así humanitario, es. porque conozco de viva voz cuando te quedas sin medicamento. Conozco de viva voz cuando estás en un tema pasando una recaída. Entonces, imagínate el que no tiene recursos a dónde acudir y sé que esa labor que ustedes están haciendo es sumamente valiosa y reitero, para salvaguardar vidas. Hansa, comentario final antes de irnos a la pausa. Torio, fíjate, mira, y retrotraigo a todo lo que pasó en el gobierno anterior, hermano. Y tú perdona que yo insista en esto. ¿Cuántas, tu colega, el marido de un colega tuyo, lo operaron por tema de bypass gástrico? Oliva, que nos robó millones y millones
y ojalá la justicia lo condene, bypass drástico. El que es fiscal electoral ahora, o el segundo, el fiscal electoral, Herrera, bypass gástrico. Nadia del Río se hizo cualquier cantidad de cirugías plásticas. ¿Con qué? Con los fondos discrecionales. Toda esa gente, y ahí donde digo, señores, pueblo panameño, cuidemos a quien elegimos, no regalemos nuestro voto. Pensemos en nuestros liderados, Bueno, porque la corrupción, la consecuencia de la corrupción, esto que está pasando la señora y un pocotón de enfermos más que están por ahí. Mientras que otros sinvergüenza andan por la calle tomándose fotos, saliendo en degusta y demás, como si nada hubiera pasado. no, yo creo que es el objetivo, Emma, que queremos buscar, hacer conciencia sobre la importancia de estos esfuerzos que se consiguen y ver de qué manera podemos nosotros contribuir a sensibilizar un poco y que entiendan que no es una razón de que es un tipo de antojo que queremos, sino Claro. que hay una realidad que viven cientos de panameños y panameñas que están fuera de un sistema de seguridad social. Yo creo que por ahí va la línea. Le regalo 30 segundos para que nos pueda enviar un mensaje final, mi estimada Emma. Bueno, yo pienso que todavía estamos a tiempo. Hoy se dio a conocer el informe de la Defensoría del Pueblo de la situación de los centros médicos en Panamá y yo creo que ahora que lo está diciendo la Defensoría y no es la Federación, tomen más en serio el tema que hay que revisar. Es obligatorio que esto no puede quedar así. Que por lo menos los 400 millones de dólares que recortó el Ministerio de Economía y Finanzas se lo devuelvan al Ministerio de Salud y por otro lado, por supuesto, que le recorten a otros gastos superfluos que te aseguro que los van a encontrar, pero que no sacrifiquen la salud del pueblo panameño. Yo me quedo con esa última reflexión de nuestra invitada de esta tarde, Emma Pinzón, vocera de asociaciones de pacientes de enfermedades raras y degenerativas, conversando un poco aquí esta tarde sobre la situación actual y real que viven los pacientes de nuestro país. Doña Emma, agradecido por la atención en controles, nuestro estimado Aurelio Ortega, Hansa Hay en los análisis y comentarios, y le reitero, cuente con nuestro apoyo Gracias. incondicionalmente, cuente con este espacio para el bien de los pacientes y buscar soluciones asertivas. Creo que eso es al final lo que buscamos con este espacio. No me queda para más, creo que no será la primera ni la última vez que nos vamos a estar escuchando y me tengo que ir a la pausa ya que seguimos con nuestra programación regular y más adelante vamos con el noticiero de regreso a casa. Hoy, 1 de octubre, donde inicia también la campaña de la cinta rosada y celeste de prevención de cáncer y próstata, que sí que vamos a estar muy activos sobre estas actividades durante este mes. No me queda más, soy Toribio Díaz y este es su programa en línea directa por KW Continente, la verdad por encima de todo. Bendiciones, saludos para más. Esto fue Línea Directa, un programa de análisis de opinión